Martín, por ejemplo, como ha sido ya mencionado ese caso, nos pone ante un panorama en el que nosotros observamos una enorme capacidad instalada, con un enorme potencial de producción, pero repartido en muy pequeñas unidades productivas. Nosotros estamos analizando la posibilidad de establecer un programa de apoyo crediticio económico a ese tipo de actividad. Lógicamente, un productor de tilapia que tiene una poza de 1000 metros cuadrados no va a poder acceder a un crédito de este tipo. Este programa tiene exigencias, tiene requisitos que una persona así no las va a poder cumplir. Pero una parte importante, tal vez la más importante para si queremos hacer algo por esa actividad, es establecer un soporte técnico. No solo darle el dinero y nada más. Esto tiene que ir amarrado a un servicio de apoyo técnico que no está organizado en nuestro país. No está organizado. No existe un servicio de extensionistas, no existe. Existen esfuerzos sí aislados muy paralelos. Vale la pena resaltar que algunas direcciones regionales de pesquería que yo he podido observar, como es el caso Pucallpa específicamente, o San Martín, Iquitos, existe esfuerzos en este sentido, pero no tienen un diseño, no tienen un objetivo, no tienen un presupuesto para este evento. Esto merece la atención de nuestro más alto nivel, de nuestro ente rector normativo, que es el Ministerio de Pesquería, y hay que procurar hacer calar la idea de que esto requiere una orquestación general a nivel nacional y que requiere inversión de presupuesto no puntual, sino la asignación de un presupuesto anual, consecutivo, pensado a mediano plazo, 5 años, 6 años, de establecer cuerpos de extensionistas alrededor de las estaciones pesqueras. Las estaciones pesqueras o centros productores producirán la semilla y las mejoras tecnológicas, las mejoras técnicas que van a ser transferidas para optimizar la producción de tilapia, de peces tropicales o camarón hacia los pequeños productores. Estos pequeños productores hay que empujarlos hacia una organización horizontal, de manera que tengan más ventajas para compra de insumos y venta de sus productos. O sea, si es que existe un planteamiento integral, bien sustentado, que enfoque todos los factores que intervienen en esta actividad, FONDEPES apoyaría esa idea. No ese es el objetivo de este programa crediticio. Disculpe, en la garantía que solicitan para los créditos para acuacultura continental, no escuché bien, dijo 130% del valor del crédito. Sí. Dígame, ¿y consideran la infraestructura que uno ha construido, la infraestructura de cultivo, la principal, como garantía? ¿O se refiere a otro bien? No, sí, aceptamos. Si usted tiene los títulos saneados, inscritos en registro. ¿Y valorizados sí. por la obra civil en sí o por el valor que tiene en el mercado o la capacidad que tiene de producir esa instalación? Nosotros mandamos un ingeniero que tase, tasador, que va a tasar el valor del terreno y la construcción. Hemos recibido nosotros a un stand que lo va a valorizar, por ejemplo, por el material que ha entrado y por el trabajo de la mano de obra en construirlo, o por también por la labor de crearlo, de diseñarlo y el valor agregado que tiene el construirlo. Póngase la mentalidad de un ingeniero civil, que es el que tasa. Él tasa por material, por lo que se ha invertido, hace depreciaciones, hace sus cálculos. Un ingeniero civil es el que va a tasar, no va a ser un ingeniero pesquero. Entonces no va a valorar tal vez la idea, el diseño, ni la innovación hidráulica, por decirlo, ¿no? Solo lo que vale. Solo lo que vale. Ingeniera, una pregunta. Quisiera plantear una pregunta porque ya que habló del apoyo técnico, sabemos de que
el gran problema que está afrontando, por ejemplo, en este momento el camarón de agua dulce, el camarón de macrobraque, es problemas de mercado. Y hace un rato, ¿cómo se llama? Usted llama a un apoyo técnico y que debe ser tomado por el Ministerio. Dentro de ese apoyo crediticio, el FONDEPES no está viendo este aspecto de mercado, porque ese es el gran problema. El problema es mercado, dónde colocar el producto. Y hay una diferencia. Conversaba con un colega que trabaja en esta actividad y me decía que otro de los problemas que están viendo, por ejemplo, es el producto terminado. Por ejemplo, decía que comparaba el de selva con el de producido acá cerca de Lima, en Cañete, y decía que el de Cañete al final, cuando se procedía a la cocción, era de mejor calidad que el de selva y está más barato su transporte. Por lo tanto, las tiendas que venden este producto, lógico, van a comprar de Cañete. Entonces, ¿por qué FONDEPES, dentro de este trabajo de promoción, que dice que es promotor, ¿no? Promover la inversión, promover la empresa en agricultura, ¿por qué no considerar la investigación de mercado? Que es fundamental. Sinceramente, ahí está el pilar, ahí está. Y yo creo que tranquilamente usted ha propuesto, por ejemplo, la asociación de pequeños, ¿no? Que eso lo maneja, por ejemplo, la agricultura perfectamente. La agricultura se reúne en 100 hectáreas, uno tiene media hectárea y compra sus insumos y le sale, lógico, hacen economías de escala. Entonces, ¿por qué no también en este aspecto de mercado? Bueno, creo que son dos preguntas, una pregunta. Organización de pequeños y estudio de mercado. Mire, nosotros estamos muy nuevos y estamos priorizando nuestras actividades. Los estudios de mercado hasta ahora los han hecho siempre los interesados en impulsionar un mercado. El estudio de mercado a su vez puede ser un instrumento de política cuando un sector trata de orientar el crecimiento y puede dimensionar ese crecimiento para... Es el ente normativo rector máximo que debería hacerlo. Nadie nos lo ha planteado. Nosotros hemos identificado ese problema. Estuvimos en una reunión con ADEX. ADEX está haciendo ahorita un estudio de mercado de ese tipo y creemos que hay ya esfuerzos iniciados en ese sentido. Pero yo le digo, les quiero decir algo. Nosotros desde nuestra institución estamos totalmente abiertos a cualquier propuesta que se nos haga llegar, siempre y cuando sea coherente, bien sustentada, objetivos definidos, y evaluaríamos la posibilidad de apoyar cualquier idea que tenga como objetivo principal la promoción de la agricultura como empresa. Sí, una consulta respecto al financiamiento de crédito para obras civiles. Dijo que una parte de obras civiles, ¿a qué se refería? Lo que quise decir es como este programa que el edificio les mencionó como otra vez, estaba principalmente orientado a los productores que están en la actividad. Es difícil por los montos que tenemos, que estamos dando hasta $120.000 en agricultura y $60.000 en agricultura continental. Estos montos son pequeños para iniciar un proyecto donde se contemple la construcción total. Entonces, si un piscicultor tiene una piscigranja y requiere un préstamo para ampliar o construir un desarenador y optimizar sus unidades de crianza, para ese tipo de infraestructura es la que estamos indicando que debe ser, ¿no? O sea, dentro de los $60.000, por decirle, para una granja de truchas va a necesitar $15.000 para la construcción de un desarenador, un filtro y canales y mejora de canales. A ese tipo de obras civiles. Bueno, quiero aprovechar también para hacer otro comentario respecto a la anterior intervención que me ha parecido muy interesante. Y quiero expresar mi coincidencia con lo vertido por el ingeniero Florian, aquí presente, respecto a la investigación. Si queremos hacer despegar esta actividad,
tenemos que identificar varios soportes sobre los cuales debe descansar esto. Esos soportes son, pues, uno, el apoyo crediticio económico, la facilitación de capital que nosotros hemos previsto. Otro es la formación de personal idóneo, lo cubrirá la universidad. El otro es la investigación necesaria para poder adaptar tecnologías, optimizar procesos o incluso empezar en investigación básica de especies nuestras para esos proyectos a mediano plazo. Pero nada de esto, si bien hay esfuerzos aislados que vale la pena mencionarlos, no hay una organicidad, no hay un diseño, no hay una orientación en la investigación. En conclusión, estamos ante un gran vacío que debe ser llenado por la propuesta, que no sé si puedo permitirme el lujo de proponer la creación de un centro de investigación en agricultura. Al igual como hay un INARPE, debe haber un instituto de investigaciones de la agricultura. Ese es el gran vacío que tenemos. Y que, bueno, nuestros altos funcionarios identifiquen que es necesario esto, que se convenzan de que es necesaria la investigación, que le asignen presupuestos. Y yo les aseguro que si hay presupuesto, hay dinero y se le dice a la universidad, al país le interesa que se investigue en este campo específico, hágalo, ellos van a identificar su investigación con el problema real. Pero si mientras eso no ocurre, cada universidad, cada profesor va a esforzarse en conseguir un financiamiento y va a hacer lo que a él mejor se le ocurre. En esa situación tenemos a la investigación como finalidad. Eso no debe ser. La investigación debe ser un medio en la solución de un problema. No debe ser el objetivo de la presencia, la existencia de un profesor o de un estatus en una universidad. La investigación no es el fin, la investigación es el medio. Esa sería mi propuesta. Si no hubiera más preguntas, yo les agradezco mucho la atención que me han prestado y quiero invitarlos, si tuviesen interés en este programa crediticio, en acercarse a nuestras oficinas de la Gerencia de Agricultura, que se ubica en Germán Schreiber 198, a la altura de la 31 de la Vía Expresa, y estamos nosotros todos los días de 8:30 a 6:30 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Medio para preparar la siguiente exposición que vamos a tratar es sobre los proyectos, sobre los estudios técnicos y las herramientas útiles financieras útiles para los estudios. Bien, entonces un intermedio estaba programado para la siguiente exposición. Gracias. Continuando con el programa, tenemos la siguiente exposición a cargo del ingeniero José Wilman Sandoval, quien va a tratar el tema del proyecto Estudios a presentar para financiamiento e inversión y seguidamente herramientas financieras útiles para evaluar la alternativa de financiamiento de inversión. Ustedes, el ingeniero José Wilman. Gracias. Bien, vamos a iniciar la exposición. Voy a tratar dos temas. Voy a tratar dos temas que
son de vital importancia, como ustedes han escuchado a la ingeniera Blanca Morales. Ella ha dicho de que el que solicita un crédito presenta su programa de devolución, propone el programa de devolución, primer punto. Eso significa de que el empresario o la persona natural tiene que plantear un estado financiero que es fundamental, el flujo de caja. Y el otro punto que he puesto es de que el planteamiento técnico. El éxito, ella dice que hay prácticamente dos cosas que he propuesto que tiene que ver con DPS. Es el planteamiento técnico. Del planteamiento técnico dependerá el éxito de esa inversión. Entonces son dos elementos fundamentales que hay que tener en cuenta, el aspecto técnico y el aspecto financiero. Y vamos a tratar, para los aquí presentes, los que son mis alumnos y han sido mis alumnos, yo creo que no va a ser muy difícil entender todo lo que es la parte de ingeniería económica, y vamos a comenzar entonces con los proyectos. Voy a pasar esto rápidamente porque esto lo encuentran en cualquier texto, y en la información que ustedes tienen está ahí prácticamente lo último. Del año 95 hay una información sobre proyectos. Ahí está la definición mucho más actualizada en la nueva concepción de globalización del mundo. Pero vamos a tratar acá. En primer lugar, proyecto es desarrollar en el futuro una idea. En ingeniería son conjunto de cálculos, especificaciones y dibujos que sirven para construir un aparato o un sistema. En el caso de agricultura es un sistema de cultivo. Cuando hablamos de sistema de cultivo, indudablemente construir un sistema tenemos que comenzar con el diseño de producto. El diseño de producto indudablemente está en base al mercado. Y el gran problema que tenemos, y eso lo hemos hace un rato también se ha mencionado, es el mercado. Entonces, punto 1. Ahí vemos también que el proyecto de desarrollo económico, ahí está, es un conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y desventajas económicas derivadas de asignar ciertos recursos de un país para la producción de determinados bienes y servicios. Esto lo dice las Naciones Unidas, no lo digo yo. El proyecto involucra dos aspectos: la realización de la obra destinada a la producción de bienes y servicios y la ejecución de los estudios que posibiliten la realización de dicha obra. El proyecto no solo indica objetivos, sino que también propone formas específicas de satisfacerlos, es decir, indica concretamente qué instrumentos piensa utilizar y de qué manera piensa combinar. Esto nos lleva a ir toda una secuencia en realidad para hacer un estudio. Aquí les presento un cuadro en los cuales de dónde nace, primero cómo se identifica un proyecto, o sea, las ideas. Ahí, estas ideas, como les repito, encuentran ustedes en distintos autores, en distintos libros se encuentran el enfoque de necesidad experimental, el enfoque de análisis de demanda, que es el que vamos a tratar, el enfoque de recursos, el enfoque de tecnología, el enfoque de estrategia, en fin, y todo esto nos lleva a plantear estudios que posteriormente se concretan en inversiones. En segundo lugar, ahí dice la definición básica, quiere decir que el estudio de prefactibilidad. El estudio de prefactibilidad mayormente es una estimación aproximada del potencial de mercado, la oferta de materias primas, o sea, los factores de producción, la mano de obra y habilidades, tecnología disponible, la inversión requerida, la rentabilidad y los impactos económicos, y hoy los impactos ambientales, que ustedes han escuchado ayer y hoy en el expositor Carlos Valladares. En esta pasta aquí se identifica el proyecto, seguido factibilidad. Entonces aquí vemos en la primera parte ya en la definición detallada, se hace un análisis de mercado, el pronóstico de ventas, el análisis de la tecnología y de la capacidad, el requerimiento de insumos y su disponibilidad, la mano de obra, análisis de la ubicación. En agricultura la ubicación es fundamental. Ayer creo que Carlos Florian trataba de que agua y suelo. Fundamental es la localización. Yo creo que es el capítulo al cual hay que darle mayor importancia, porque ahí es la base de estos estudios de agricultura. Los aspectos
ambientales, ya eso ya lo hemos tratado, creo que ya a través de los CEIA y los pagos. El estimado del costo de inversión, el análisis financiero y la justificación económica. En la parte de evaluación, la evaluación tiene que hacerse de un proyecto desde el punto de vista comercial, fundamental. Primero comercial. Si no hay ventas, si no hay mercado, ¿cómo vamos a generar los ingresos? Ahí partimos. La factibilidad técnica. Yo creo que aquí en agricultura no hay muchos productos que sean rentables. En este momento creo que la ingeniera Blanca Morales ha dicho claramente. Tenemos simple y llanamente langostinos, concha de abanico, trucha, camarón de Malasia que está entrando fuerte y algunas especies de cerdo. Por lo tanto, entonces el aspecto técnico se centra en pocas especies de alto valor económico. La factibilidad legal, fundamental. Hay que ver hoy en día la normatividad, como ha dicho el ingeniero Valladares, está avanzando, recién se está aceptando todas las normas para hacer una agricultura en serio. Y esto es importante. Por ejemplo, ustedes van a encontrar, si alguien quiere ser tilapia, imagínense una restricción de tipo legal que va a encontrar, tiene que leer ese decreto, ojalá que se supere, al menos ahí la intención, va a encontrar una restricción de tipo legal dependiendo de la ubicación de ese producto. La factibilidad organizacional, es importante. Nos olvidamos siempre de organizar un proyecto, o sea, nos olvidamos de la organización, cómo va a ser diseñar una organización para agricultura es muy difícil, no es tan sencillo en realidad. Ese es uno de los puntos que yo le pongo bastante énfasis hoy en día, la factibilidad organizacional. Manejar un proyecto, un sistema de agricultura es distinto a manejar una planta, es distinto a manejar un proyecto de tipo comercial. La factibilidad económica. Indudablemente, el ver si es rentable y la factibilidad financiera cuando tenemos ya los recursos ajenos. Esto nos lleva a presentar un informe de factibilidad que se llama el estudio de factibilidad. Esto nos lleva a tomar decisiones. En todo esto, en todo este proceso desde que nace la idea de un proyecto, siempre estamos tomando decisiones. La otra. Bien, la segunda etapa ya viene la implementación. En primer lugar, indudable hay que hacer una programación, un cronograma, ¿no?, de la implementación. Hay que sacar las conclusiones de asuntos legales y estudios definitivos. Ojo, el estudio definitivo es toda la ingeniería de detalle, que para los que están estudiando ingeniería es lo que se llama el diseño de planta. Es eso, ahí se trata, donde están todas las memorias descriptivas, los planos, los diagramas de proceso, los diagramas de flujo, etcétera, etcétera. Muy bien, incorporación del equipo que va a implementar el proyecto. Este es importante. En los proyectos de agricultura, ustedes han escuchado ayer, cuando habló el ingeniero Florian, es muy importante el personal que va a implementar el proyecto. Aquí en esta parte hay que tener muy en cuenta los permisos y aprobaciones. Yo creo que, lo ha dicho en la mañana también Carlos, es importante las concesiones, los préstamos, la adquisición de local, etcétera, etcétera. La licitación, contratación. Este es importante dependiendo de la envergadura del proyecto. Yo creo que hay que invitar a ofertar, hay que hacer el análisis de ofertas y la contratación de quién va a implementar el proyecto. En eso hay que tener muy en cuenta las bases, el diseño básico, eso lo da el dueño del proyecto. Eso es fundamental hoy en día, hacer el diseño básico y la programación de la entrega y el diseño detallado. Para llegar a la construcción, llegamos a la construcción, la organización y la contratación de personal. Aquí hay una cosa que entre la licitación y la construcción, si se trata de un proyecto, por ejemplo, en tierra, hay movimiento de tierras y hay que hacer construcciones. Luego ahí ese punto es fundamental. La instalación de la maquinaria y equipos, la adquisición del personal para administrativo y de planta, la adquisición del equipo gerencial, la capacitación del personal,
la estructuración del proyecto, o sea, la organización y la administración. ¿Cómo se va a manejar el proyecto en eso ya cuando entre en operación? Una vez que se termina la construcción del proyecto, entra la prueba y puesta en marcha. Las operaciones para entrega, las pruebas de rendimiento, la aceptación de la planta. Este es importante también, aquí estamos poniendo un punto en la parte de abajo, ustedes están viendo la cobertura de seguros. Creo hay que crear la necesidad de que los proyectos de agricultura son de alto riesgo. Veamos si es que el mercado de seguros nos acepta. Antes el mercado de seguros era totalmente limitado. Hoy en día ven ustedes que hay una competencia tremenda de seguros. ¿Por qué no intentar esa cobertura de seguros en agricultura, que nos cubra de riesgos? Los agricultores están en eso. Por eso es que prácticamente están trabajando el aspecto, los agricultores están trabajando el aspecto de titulación de tierras para proceder a esta etapa, que es importante. La organización del flujo de trabajo. Una vez entonces, y esto de la prueba y puesta en marcha también tiene que ver con el financiamiento. Hace un rato la ingeniera Blanca Morales decía de que los pagos se hacen, o sea, la primera amortización se hace a la primera cosecha. Yo creo que hay que tener en cuenta, hago una observación, entre cosechar y vender hay mucha diferencia. Yo puedo tener el producto, lo cosecho y lo almaceno, pero no lo he vendido. ¿Qué es lo que me asegura los ingresos, el retorno al capital? Indudablemente la venta del producto. Entonces ahí hay que tener, hay una observación que quizá hay que hacerle a FONDEPES y a todos los organismos, las organizaciones que financian proyectos para agricultura. En la fase de operación, ya en ese caso, ya cuando ya llega es empresa, ya tiene que constar prácticamente, tiene una estructura organizacional y juega un papel muy importante en gerencia. Y volvamos entonces ahí, esto como les repito son esquemas, cómo se hace el proceso de evaluación del proyecto. Ahí ven ustedes los estudios de proyectos, hay dos etapas, cuando se preparan los estudios y cuando se evalúan los estudios. En la preparación, indudablemente que ahí para preparar los proyectos hay que obtener la información y hay que sistematizar esa información. Indudablemente que hay cuatro partes muy claras. El mercado, fundamental. Como le repito, sin mercado no hay ventas. Sin mercado no hay ingresos. Ese es el sustento prácticamente hoy en día para hacer empresa. El mercado hoy en día es muy exigente. No sé si ustedes vieron en la televisión hace unos tiempo, escucharon ustedes que por ejemplo un norteamericano había presentado un proyecto, o sea, estaba ya produciendo huevos se llama esta especie, esta ave grande, avestruz, y vendía cada huevo, creo que en $400, ¿no? Y entonces vean ustedes, ¿por qué? ¿Hacia qué mercado qué mercado está operando? Indudablemente un mercado donde hay demanda insatisfecha. Ojo, demanda insatisfecha. Quiere decir entonces, yo aquí centro la agricultura es para mercados donde hay demanda insatisfecha. No hay otra cosa. Ayer creo que el ingeniero Marco Leo dijo claro, sin alusiones personales, dijo, la agricultura no es para cholitos, y eso es verdad. La agricultura es de alta inversión, de alto riesgo. Ustedes imagínense los agricultores, las peripecias que pasan. Entonces vean ustedes, la agricultura es peor, pero es mucho más riesgosa. Entonces, yo creo que ya dejemos eso de lado. Yo por eso es que discutía, si bien es cierto que FAO, te digo, ayuda en cuanto a agricultura de subsistencia, creo que esa parte no es el rol del Estado. Si es que queremos hacer inversión privada, tenemos que ir a ver la agricultura como una industria productora de alimentos, como una industria competitiva. Esa es la única manera de ver la agricultura. Esa es la forma como lo veo y eso es lo que voy a plantear en lo siguiente, algunas herramientas de tipo financiero. Hay un momentito. Mercado, ingeniería, ese es otro asunto. Creo que hoy en día el diseño de planos se hace fundamental los cálculos. Ya no es cuestión de presentar planitos de cómo está la topografía del terreno, ya no es solamente cómo está, cómo se llama,
o estanques, cómo los han construido tal y presentarle, no, hay que hacer el cálculo. Yo, por ejemplo, a ustedes, a mis alumnos, les planteo el diseño y hacemos balance, o sea, comenzamos por la salida, porque hay que verlo como sistema. Entonces la ingeniería es fundamental, el diseño de planta es fundamental. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Primero es el producto. El producto te lo da el mercado. El mercado es el exigente. En función de eso diseño mi producto. En agricultura, ¿qué producto requiere el mercado? Una vez que tengo el diseño del producto, tengo que hacer mi diseño del proceso, o sea, cómo lo produzco, cómo lo va a producir. Y cuando tengo mi proceso totalmente balanceado económico y técnicamente, recién lo puedo meter a una planta. Entonces recién hago un diseño de planta. Esos son los 3 pasos que hay que dar. Entonces la ingeniería es fundamental y allí hay que hacer uso de diagramas de flujo, de balance de materia y energía. Eso, por ejemplo, yo he visto en la formación universitaria se está perdiendo. Hay que implementar cursos de balance de materia y energía porque eso es fundamental, porque van a manejar ustedes masa, van a manejar ustedes un recurso vivo que prácticamente cualquier variación de dieta o de factores climáticos va a hacer que prácticamente esa masa varíe totalmente en su resultado final. Entonces la ingeniería es importante. La organización. Yo creo que aquí es fundamental hoy en día darle bastante énfasis a la organización. Estamos entrando al próximo milenio y yo la vez pasada cuando escuché la conferencia de Carlos del Rive en el Congreso de Ingeniería, y en la cual sinceramente hizo una proyección al 2030 y de cómo iba a ser la ingeniería y la formación del ingeniero hasta el 2030, la verdad que ese día me fui asustado, no pude ni dormir tranquilo, porque es decir, es terrible lo que viene, es una competencia tremenda, por lo tanto hay que prepararnos bien para eso. Y yo inclusive tengo hasta el video, que ojalá que nos dé tiempo para que lo pasen, para que lo vean en realidad, cómo va a ser la formación del ingeniero en el próximo ciclo. Y estamos cerquita, 5 años. Entonces, ojo, vuelvo a esto, la organización. Organización fundamental en un proyecto y el aspecto financiero. El aspecto financiero, sin plata, sin recursos, y esta es una cosa. Hace unos días creo que conversábamos con uno de mis alumnos y me planteaba el aspecto social. Quiero decirles esto, el mercado de capitales, o sea, en el mundo existe mucho capital excedente de los países desarrollados. Hace un tiempo, creo que ustedes escucharon la conferencia del ingeniero Hurtado Miller, en las cuales él había hecho un viaje. ¿Para qué? Para tratar de, o sea, decir qué recursos hay en el Perú, qué se puede exportar y traer esos capitales, esos inversionistas al Perú. Capitales hay, excedente. Pero el problema es, como van a ver en una lámina, los dueños del capital ponen sus condiciones. Así de simple. Son dueños, es igualito. Si en tu casa tú pones tus condiciones, nadie te va a venir a hacer faltarte respeto a tu casa. Bueno, mucho más, en el aspecto financiero es mucho más agresivo la cosa. Lo vamos a ver más adelante. Bien, aquí está el esquema de interrelaciones de los estudios concretos de un proyecto. Una vez que hemos definido el proyecto, les digo, los aspectos fundamentales son el mercado, que está en el centro, por eso lo he localizado en el centro, la ingeniería y los aspectos legales. Creo que la agricultura, al menos por lo que he escuchado hoy en día de Carlos Valladares, creo que hacia eso se orienta, a ordenarla, que efectivamente ese crecimiento sea de futuro. Luego, determinar, una vez que tengo el mercado, determino el tamaño de la planta. Hemos dicho de que el tamaño, tampoco, si el mercado te va a decir que existe, por decir, mil unidades de producto de demanda, yo no voy a hacer una planta pues para abastecer a esas 1000 que me dice que hay de demanda insatisfecha. Yo no voy a pensar que soy el único que estoy en el mercado con esa idea. Tengo que pensar que también están otros con esa idea. Por lo tanto, yo tengo que compartir parte de ese mercado. Ese es el asunto. Luego, localizar. Como les repito, la localización es fundamental en un proyecto de inversión de agricultura. La localización, creo que desde ayer la hemos escuchado, y eso es grave. Suelo y agua. Ayer creo que ya no tengo por qué explicar eso. Fundamental la localización. La organización. Luego, una vez que tengo ya prácticamente localizado y detallado mi ingeniería, indudablemente que determino el monto de inversiones. O sea,
la inversión fija y el capital de trabajo, que eso lo vamos a detallar más adelante. Una vez que determino la inversión, tengo que ver la parte operativa, o sea, cuando llegue a operar el proyecto, mis ingresos y mis costos. Mis ingresos, que van a ser el soporte, eso va a estar en función de las ventas, de las unidades que produzco y el precio que yo consiga en el mercado, y los costos de producción. Una vez que tengo las inversiones y el planeamiento operativo de ingresos y costos, busco el problema financiación. ¿Cuál ha sido el problema que ha habido en los últimos años? Prácticamente no había acceso a créditos, no había un fondo. Creo que ese es uno de los buenos de estos últimos años, un avance en la agricultura. Hay un fondo, y es el primer fondo. Para realizar este curso, seminario, yo conversé con COFIE y fue para mí decepcionante encontrar, no sé si me encontré con la persona equivocada, pero la verdad que no sabía ni siquiera qué cosa era agricultura. O sea, vean ustedes la ignorancia que existe en el mundo financiero, en los que están trayendo capitales, porque ellos son intermediarios, sobre la actividad. Yo creo que hay que hacer una actividad, hay que hacer promoción en esto, hacer ver que es una actividad económica, para que prácticamente crear expectativa en los que son dueños del capital. Ese es fundamental. Entonces, solamente en este momento, por eso le digo, Fondepes creo que es el único que está operando efectivamente, y ya lo ha dicho con sus limitaciones, lo ha dicho la ingeniera Blanca Morales. La financiación, y ahí viene el asunto, es lo que le decía y eso es lo que hay que tratar. Decía de que el planteamiento técnico era uno de los puntos que ellos exigían, y el otro el programa productivo, que era la propuesta que tenía que hacer, y eso, como le digo, está respaldado por un flujo de caja. Quiere decir entonces los flujos de fondos. Ese es fundamental, y ahí es donde se determina si efectivamente vale o no, si va a poder recuperar su capital quien está arriesgando. Ese es importante. La evaluación se hace sobre el flujo de caja y se hace un análisis de riesgos y un análisis de sensibilidad del proyecto. Yo creo que en ese aspecto esto es todo un curso completo que vamos a tratar solamente hacer un resumen y ver las herramientas financieras. Bien, aquí está, por ejemplo, hoy en día, yo creo que ya prácticamente podemos hablar solamente de estudios de preinversión e inversión. Hay una diferencia, claramente. Hasta el estudio de factibilidad, simple y llanamente, el estudio de factibilidad define el proyecto, se toma es importante aquí que se estiman las inversiones probables, los costos de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. ¿Cómo se toma la decisión a nivel del estudio de prefactibilidad? Su reestudio, se rechaza el proyecto, se reconsidera para un momento más propicio o se decide elaborar el estudio de factibilidad. Esto es importante para la toma de decisiones. O sea, vean ustedes, a medida que va avanzando un estudio, se va tomando decisiones. En la siguiente, por favor, pásenme a la siguiente. Vamos a ver aquí el estudio de factibilidad. El factibilidad o anteproyecto definitivo, también algunos autores, esto de los autores cada quien le ha puesto, pero en la separata que tienen ustedes en la carpeta está lo último, es prácticamente de un autor del 95, ese es el material, de este año, fresquito, en las cuales prácticamente ya está mejor elaborado, actualizado de acuerdo a la conceptualización de globalización del mundo, lo que es un estudio es un proyecto de inversión. Bien, el estudio de factibilidad precisa la obra por realizar, se elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos mayormente en fuentes primarias. El cálculo de ingresos debe ser suficientemente demostrativo para justificar la valoración de los distintos rubros. Aquí lo que les decía anteriormente, aquí se tiene que estudiar la factibilidad comercial, técnico, legal, organizacional, económica y financiera. Ahí estoy tratando de darles un resumen sobre la factibilidad comercial, sobre la factibilidad técnica, la factibilidad legal y la factibilidad organizacional, y en la otra vamos a ver la parte económico-financiera.
En la factibilidad comercial, ahí está, creo claro, es el asunto, es el mercado. Si el bien que vamos a producir, que va a producir el proyecto, tiene aceptación, va a ser consumido, eso es fundamental. Es lo que marca, como les digo, todo el proceso económico. La factibilidad técnica. Esto creo que aquí no hay nada que hacer, indica si el proyecto es realizable o no. Precisa las posibilidades reales, condiciones y alternativas de producir el bien o servicio que generará el proyecto. Muchos proyectos nuevos requieren ser probados técnicamente para garantizar la capacidad de su producción. La factibilidad legal, ya lo hemos visto, o sea, lo que trata es no tener restricciones donde va a ser ubicado el proyecto de agricultura. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos con problemas de tipo tributario, con problemas de tipo de, como el caso, por ejemplo, de que alguien quiere tilapia en esa zona donde está prohibida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la localización, la factibilidad legal tiene que ver con la localización. Ahí hay que ver los pros y los contras, de aspectos tributarios, la comercialización, etc. En la factibilidad organizacional, ahí hay que definir las condiciones y alternativas de carácter administrativo que son necesarias para garantizar la factibilidad de la implementación, tanto en la estructural como en sus funciones. Ojo, hoy en día, olvidémonos que ya, fíjense, del 90 para adelante cambió el sistema económico. Ya estamos en una economía de libre mercado y con economía mundial globalizada. En los próximos años no va a haber ya barreras de tipo arancelario. La Comunidad Económica Europea está caminando en eso. Y también Estados Unidos, con México y Canadá, están caminando en eso. Perú no puede quedarse atrás en eso. Factibilidad económica. Evaluar los bienes y servicios y recursos en general que se incorporarán al proyecto en su momento y compararlos con los bienes y servicios producidos. Ojo. Cuando estos son puestos a disposición de la comunidad, se realiza estudiando la rentabilidad del proyecto y se coteja con la producida por otros usos alternativos de capital. Aquí más adelante vamos a hacer, y ojalá que nos dé tiempo, a ver si hacemos un ejercicio sobre cómo evaluar un proyecto, o sea, utilizando Van y TIR y relación beneficio-costo. Se utilizan criterios, ahí está, índices aptos para efectuar comprobaciones, comparaciones y tomar decisiones. La factibilidad financiera. Evaluar si los bienes y servicios producidos por el proyecto permiten cumplir con los compromisos contraídos. Ojo, ese es lo que le va a interesar a Fondefes. Ese es lo que le va a interesar a cualquier organismo financiero. Por eso les decía anteriormente, ahí ellos ven que se asegure su retorno de capital. Esos fondos también ellos tienen que responder porque esos fondos vienen del exterior. Ellos tienen que responder a los dueños finalmente de ese capital. Yo tengo entendido, y eso es lo que la vez pasada me decía en el ministerio, que hoy en día este ministro se está jugando la cabeza prácticamente porque ha comprometido tanto capital y no sabe si la tasa de morosidad, no sé, por eso lo que me olvidé de preguntar al ingeniero Blanco Morales, ¿cómo vamos con la tasa de morosidad? Si está retornando los capitales o estamos como estamos. Porque ese indicador es fundamental para los organismos internacionales, o sea, los dueños del capital. Eso ve que, si no, retiran su capital de un país. Entonces, este es importante. Entonces, porque a ellos les interesa que cumplan con los compromisos contraídos. El pago de servicio de la deuda y a una adecuada remuneración al capital. Ese es el costo de capital. Los estudios de factibilidad económica y financiera determinan, en último término, su aprobación o rechazo. Todo medido en bases monetarias. Bueno, ahí hay un asunto de perfil, creo que el perfil está mejor detallado en el material que les he alcanzado en la carpeta. Pásame. Bien, aquí está el asunto. Yo lo que les decía anteriormente, y por eso es que les recuerdo esto, y por eso he puesto este material, para ver por qué es que el concepto de interés, por qué ahí lo definimos como la compensación pagada o recibida por el uso u otorgamiento del dinero. Y dice, ya que el dinero, el dueño del dinero, al otorgarlo como préstamo
o al invertirlo, ojo, tiene que recordar los siguientes hechos. Primero, pierde la oportunidad de hacer otras transacciones atractivas desde el punto de vista económico. Segundo, está sujeto al riesgo de perder sus recursos. Tercero, disminuyen los bienes que tiene a mano. Cuarto, está sujeto a procesos de devaluación, inflación, etcétera, que pueden implicar que su dinero esté perdiendo valor o capacidad de compra. Y quinto, su recurso es un bien económico, o sea, el dinero es un bien económico, y el usuario de este bien, prestamista o proyecto de inversión, va a lograr beneficios por el uso de este recurso. Es justo que el dueño del recurso participe de dichos beneficios. Ese es el fundamento de lo que es la tasa de interés y por qué hoy en día ellos piden. Creo que un colega hace un rato me estaba diciendo de que era muy alto la tasa que está cobrando el 12% para maricultura. Me parece que sí. La tasa internacional está, más o menos estamos, la máxima creo que, porque la LIBOR está más o menos 7, 8. Estamos en 12. Eso significa que tasa efectiva, dependiendo de las cuotas que se va a pagar, yo le calculo que debe estar por arriba de los 15%, tasa efectiva anual en dólares. Entonces es algo, sinceramente. El otro de la tasa de aguas continentales, que 6% posiblemente esté llegando en tasa efectiva, de repente anual esté llegando a los 9, 10%. Entonces hay que tener muy presente eso. No sé, sería bueno saber, por ejemplo, cuántos son sus gastos administrativos, o sea, cuánto carga, cuántos puntos está cargando en esa tasa de gastos administrativos. De repente, cuando usted tiene altos costos administrativos, y de repente por ahí se puede hacer bajar la tasa, haciendo economías en ese nivel. En fin, eso sería materia también de conversarlo con los técnicos, y como le digo, hay mucha aceptación de propuestas. Creo que eso me ha dado gusto, sinceramente, encontrar otra mentalidad en la gente, en las organizaciones del Estado, en este fondo también. Ya son mucho más abiertos, ya ahora conversan y aceptan. Si están cometiendo errores y si alguien se los hace ver, rectifican. Creo que ustedes han sido partícipes de esto porque ellos están en eso. Entonces, me parece que por fin se está tomando la actividad en serio, se está normando en serio, se está trabajando con la seriedad que requiere. ¿Por qué? Porque, como les repito, el futuro es muy difícil, se presenta muy difícil para el país. Entonces, esta es la razón por la cual se cobra un interés. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Pero aquí hay un asunto que debo, esa tasa que le llamamos. Cuando hablamos a nivel prestatario-prestamista, el interés logra un nombre muy apropiado, y eso es lo que conocen ustedes como el costo de capital. Y cuando hablamos del nivel inversionista, proyecto de inversión, el interés logra el nombre de la tasa de retorno o rentabilidad. Yo quería hacer estas dos diferencias porque son fundamentales para entender los conceptos de retorno de capital. Bueno, aquí hay una serie de asuntos que creo que ya ustedes van a leerlos, pero yo no puedo por el tiempo. Quiero hacerlo rápidamente, por favor pásenme la otra lámina, que son ya consideraciones ya de conceptualización de lo que es la tasa de interés. Pero aquí quiero tomarse en esta lámina, quiero diferenciar, quiero hacer esto de eso. La gran diferencia entre el interés simple y el interés compuesto es el hecho de que los cargos por interés se calculan en el primer caso, o sea, en el interés simple, sobre el capital inicial o deuda total, y en el segundo caso sobre el saldo o deuda no amortizada. Entonces, todos los préstamos que trabajan con DEPES o cualquier entidad crediticia cae sobre el segundo, o sea, sobre el segundo punto, sobre el segundo caso. Quiere decir, el cargo por intereses se calcula sobre el saldo o deuda no amortizada, o sea, el saldo deudor. Pásame atrás. Esto es importante. Esto nos lleva a pensar de que esto aquí es el valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, entonces, el precio del dinero es el interés, que puede ser simple o compuesto. Para el efecto que trabaja la empresa, con DEPES o cualquier financiera, indudablemente el interés que trabaja es el interés compuesto. La ubicación puntual o distribuida, puntual, ojo, mayormente fin del periodo o comienzo del periodo. Indudablemente que
Cuando ustedes han escuchado hablar que es a la cosecha, significa que es al fin del periodo. Vamos ubicando este asunto. Distribuido durante el periodo. Esto es cuando, por ejemplo, trabajan con cuotas fijas. Eso lo vamos a tratar a continuación. Por lo tanto, entonces, esto voy a hacer a continuación un diagrama cuando agarre la pizarra para ver cómo se trabaja con estos esquemas. Esto nos lleva a determinar entonces que los recursos financieros tienen un costo. Este costo de los recursos financieros, hay que enfocarlo de tres conceptos, hay que trabajar con tres conceptos en eso. El de costo de capital, el de tasa mínima de rendimiento y el costo de oportunidad de capital. Esos tres conceptos son fundamentales para entender el manejo del proceso inversión-financiación. Bien, el coste de capital. Es el coste de capital, el costo de los recursos financieros obtenidos por la empresa. O sea, se refiere al costo, y se bien claro, de los recursos financieros obtenidos por la empresa. Recursos externos. Porque también tenemos que ver de que recursos internos son, por ejemplo, lo que ponen los accionistas, su capital. Recursos, o sea, aquí el coste de capital tiene que ver con los recursos externos. Ya, por acá hay un asunto que aquí esto quería remarcar. Para la evaluación de inversiones de capital, valor presente, para la evaluación de inversiones de capital, valor presente, debe determinarse el costo de capitales. No lo entiendo bien ahí prácticamente esto porque quedó. Pásenme la siguiente, por favor. Para ver la siguiente, si en la otra tenemos una lámina en contra. Bueno, vamos a este punto. La tasa de rendimiento de cada tipo de inversión, esto lo vamos a hacer mejor con un ejemplo para ver cómo se calcula. Y el costo de oportunidad de capital, dice aquí, en resumidas cuentas, mientras mayor sea el riesgo y la incertidumbre, mayor será la tasa de costo de capital que debe usarse. El costo de oportunidad de capital es conocido también como la tasa de préstamo. Este es importante. Entonces, esto es lo que le quería referir, la tasa de préstamo. Y por lo tanto, aquí en esta tasa se agrega riesgo, la incertidumbre, ¿no? Mientras mayor sea el riesgo y la incertidumbre, mayor será la tasa del coste de capital, o sea, mayor será la tasa de préstamo. No sé si ese será el enfoque de Fortepes cuando está cobrando esa tasa que está cobrando. De repente, al considerar que es de alto riesgo la coyuntura y la incertidumbre actualmente, porque todavía existen una serie de problemas, quizá de repente por eso ellos apliquen una tasa alta, no sé, le doy una salida en ese sentido. Así es. Bien, yo creo que hasta aquí entramos, como le digo rápidamente, por eso voy a tratar estos dos temas, y esto es lo que quiero tratar y cómo manejarlo. Mayormente yo les puedo decir que estas fórmulas son los que manejan prácticamente la ingeniería económica. Y es muy sencillo. Para los que son, como les digo, que son mis alumnos, y los que sí no son para ellos esto ya es conocido. Pero quiero tratarlo porque es fundamental manejar ya herramientas financieras hoy en día mucho más con la computadora, muy rápidamente. Hoy en día, por ejemplo, estamos trabajando, y esto van a ver más adelante un modelo matemático financiero que viene de los años 30 con Taylor, y que fíjese que es la base de la matemática financiera, es la base de la ingeniería económica, y que hoy en día prácticamente se usa y debe ser usado, debe ser conocido por todo el mundo que maneje inversiones. Vemos ahí que se trabaja con factores. Taylor encontró 6 factores que al final se va a resumir en 3. Uno que le llamó factor simple de capitalización y que dijo, por eso decíamos anteriormente, interés compuesto, 1 más i elevado a la n. O sea, 1 más la tasa de interés elevado al tiempo. El factor simple de actualización, que no es otra cosa que la inversa del anterior, ahí están viendo ustedes, 1 entre 1 más i elevado a la n.
el factor de capitalización de la serie, que no es otra cosa que 1 más i elevado a la n menos 1 entre i. Y su inversa es el factor de depósito al fondo de amortización. P, la tasa entre R. Luego el siguiente factor que trabaja es pues, el factor de actualización de la serie. 1 más i elevado a la n menos 1 entre i que multiplica 1 más i a la n. Y su inversa es el factor de recuperación de capital. 1, la i, la tasa que multiplica 1 más i a la n entre 1 más i elevado a la n menos 1. Estos factores, como lo repito, vienen desde el año 30 y esto vamos a utilizarlo, hoy en día se utiliza fuertemente en la evaluación de todo proyecto, de cualquier selección de alternativa, etc. Siguiente el modelo. Este es el modelo que les hablo. Las otras están en la notación matemática y aquí está el modelo. El modelo matemático financiero. Estas dos tablitas, yo creo que deben ser herramientas básicas para todo el que esté metido en proyectos, todo el que quiera hacer inversiones, todo esto. Esas dos tablitas son la base. No hay necesidad, aquí no hay nada de esconder. Es cosa simple, saberlo manejar nomás. Solamente con esas dos hago yo un año de clase. Con esas dos tablitas. Con esas dos tablitas. Y van a ver por qué, porque se aplica en todo. Entonces, atiendan, bájalo un poquito. Ahí nomás. Vean, atiendan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Háganse la idea que esto que está aquí, donde están los R, donde están estas barras, es lo que tienen ustedes acá. Y el momento cero, aquí está, de una inversión, y el tiempo N, inversión, en los dos esquemas que hemos visto anteriormente. Y esta P es el stock inicial o efectivo de dinero, el valor presente, ¿no?, del dinero. Ese, acá está el monto, es el stock final o monto, ¿no? R es el flujo constante o serie uniforme de efectivo, las anualidades que ustedes conocen, que ustedes ven ustedes en cualquier texto de matemática financiera o de ingeniería económica. Y van a ver aquí cómo funciona la tasa de interés, que tiene que ir de todas maneras, y cómo funciona. Este es un flujo que ojalá, como les repito aquí en la pizarra rápidamente se lo voy a hacer, es sencillito en realidad, como un ejercicio. Y después ya podemos ver dos casos, uno como préstamo, como crédito, entonces que sucede por ejemplo por un artefacto, etc., y el otro como inversión sobre el flujo de caja. Entonces ven ustedes aquí de que para encontrar el monto hay dos formas. Para encontrar el monto, o sea, si yo coloco un dinero aquí y quiero saber al final del año, en el momento cero, por ejemplo, que sea el 1 de enero, y quiero saber al fin de año cuánto dinero tengo, si yo coloco solamente la cifra sola acá, y el interés dependiendo del interés que me paguen y cómo va a capitalizar, yo puedo calcularlo simplemente multiplicando el principal, o sea, el principal, el dinero que puse, una sola cantidad, por el factor simple de capitalización. Y si no tengo ese dinero, si no tengo esa cantidad para ponerla en el 1 de enero, puedo ponerlo mensualmente de repente, y ahí aparecen estos, ¿no? Mensualmente puedo colocarlo, pero entonces, y quiero llegar a tener lo mismo. Simplemente multiplico el R, o sea, la cantidad que estoy colocando mensualmente, y lo multiplico por el factor de capitalización de la serie. Es una serie que esto, ¿no? Porque es el mismo monto, entonces utilizo esta pequeña formulita. Si quiero, al revés, si conozco estos montos y quiero conocer cuánto es mi principal, o sea, cuánto es mi dinero en valor presente, eso es lo que sucede con los proyectos, porque lo que hace uno es estimar a futuro cómo va a ser su flujo, ¿cierto? En valores reales. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente yo tengo que ponerlo en valor de hoy, en valor presente, o sea, porque los proyectos se evalúan a valor presente. Entonces lo que hago es traer esas cifras de cada año, ¿no?, de los R o los S, dependiendo, porque depende, eso ahí hay que ver. Entonces yo lo puedo traer al presente. Si tengo una sola cifra, por ejemplo en el año, porque en los proyectos cada año depende de la producción, depende del mercado, depende de las ventas, depende de los precios, entonces fluctúa. Entonces quiere decir que al final del año, si tengo una cifra
quiere decir que es como si tuviera yo un monto, ¿cierto? Y si lo quiero traer al presente, simple y llanamente utilizo principal igual monto por el factor simple de actualización. ¿De acuerdo? Ese es cuando se trata de una cifra. Pero si yo, por ejemplo, cada año tengo las mismas cifras en valor real, vamos a poner que tengo 5 años de proyección y tengo las mismas cifras, es una serie. Entonces lo que hago es utilizar el R, o sea, esa serie, esa cifra que se repite 5 veces, por el factor de actualización de la serie. Y como ven ustedes, este circuito funciona. Ven aquí que también para encontrar una R, o sea, una anualidad o un dato de serie, lo puedo traer desde el punto de vista conociendo el monto, lo multiplico por el factor de depósito del fondo de amortización, o de lo contrario, si conozco el principal, o sea, el valor presente, lo multiplico por el factor de recuperación de capital. Este modelo, voy a hacerlo a continuación, un ejercicio, para que se den cuenta que es sencillito. Para mis alumnos es una cosa pues pero es importantísimo que sepa esto. Es fundamental. Espero que si no de repente empecé a quedar mal. Entonces, por favor, ¿podrías pasarme la pizarra? Vamos a trabajar esto. Bien. Quiero hacer esto porque para ver cómo se maneja y se van a dar cuenta ustedes que es sencillo estas herramientas. No hay nada del otro mundo. Lamentablemente, le digo, poco difunden esto y a veces uno lo ve difícil hacer una evaluación de un proyecto y es lo más sencillo. Y es lo que decía anteriormente la ingeniera Blanca Morales, el egoísmo. Parece que cuando uno tiene un conocimiento no lo quiere transmitir y si lo transmite a medias. Yo creo que debemos ser, si conocemos algo, hay que transmitirlo para que lo aprenda otro y así prácticamente se haga una tecnología y se mejoren las técnicas. Bien, veamos entonces. Ahí nomás. Bien, vamos a ver entonces para que vean ustedes claramente cómo se maneja y voy a hacer 2 ejercicios rápidos. ¿Cómo se maneja? Voy a hacerlo un crédito o si gustan un ahorro, como quieran ustedes. Vamos a poner esto. Vamos a suponer que yo quiero ahorrar para que vean ustedes cómo funciona el modelo. Van a ver que es sencillísimo en realidad. Vamos a suponer que el 1 de enero tengo 1000 soles y lo coloco, lo quiero aperturo una cuenta, aunque el término no la he pasado, no me gusta. Mejor abro una cuenta de 1000 soles, por 1000 soles. Y el banco me dice que me va a pagar, vamos a poner, no como Manrique, sino, vamos a poner que me va a pagar, vamos a poner 24% anual. Un ejemplo. Supongamos que esto entonces yo veo 24%. Pero eso no me interesa a mí. Lo que me interesa es cuánto va a capitalizar. Y si, porque este es el valor nominal. ¿Cuánto va a capitalizar ese dinero? Indudablemente si me dicen esto va a capitalizar semestralmente, entonces yo quiero saber, vamos a poner, cuánto tengo al final del año, o sea, cuánto tengo al 31 de diciembre. Y acá estoy en el primero de enero. Desde el momento que me está diciendo semestral, o sea, ¿cuántos semestres tiene el año? Sencillo, 2. Por lo tanto, entonces la tasa semestral será simple y llanamente 24 entre 2 será 0,12 semestral. Esa es la tasa que voy a trabajar. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con interés compuesto. Por lo tanto, entonces acá tendría yo cuánto tengo de monto para ver. En el monto está mi principal más los intereses que va a generar ese dinero que lo tengo ahorrado. Por lo tanto, entonces lo único que voy a hacer es sacar principal, 1000 soles. ¿Por qué? ¿Qué factor utilizo? Mi modelo ahí está bien claro. ¿Cuáles utilizo?
más i elevado a la n. Entonces acá tendré 1000, que multiplico 1 y trabajo la tasa semestral. 1 más 0,12 elevado a la ¿cuánto? ¿Cuántos semestres tengo? 2. Y hoy en día con la calculadora, rapidito sacan ustedes cuánto tienen al final del año. Esto significa que si por ejemplo no he analizado el mercado financiero, no he analizado quién me puede pagar más intereses, de repente estoy dejando de ganar intereses. Y de repente, por ejemplo, encuentro que otro me paga, no semestral, sino me paga, por ejemplo, trimestral. Ya cambian las características, va a cambiar el monto. ¿Por qué? Porque la tasa trimestral ahora no es así, sino esta es la tasa nominal anual. 0,24, entonces ahora, ¿cuántos trimestres tiene el año? 4. Entonces acá tenemos 1, 2, 3 y 4. N es 4, por lo tanto, 0,24 entre 4, acá va a salir 6%. Por lo tanto, la tasa efectiva, o sea, acá el monto va a variar totalmente, porque el monto será igual a 1000, que multiplica a 1 más 0,06 elevado a la 4. Y esto de hecho que va a salir mayor cantidad de intereses. Sencillo. Si me pagan mensual va a ir subiendo mi monto de intereses. ¿Esto qué cosa significa? Por eso es que hablábamos anteriormente del valor del dinero en el tiempo. Significa que voy a ganar cuanto más rápido me paguen intereses, si posible diario. Y eso es lo que pasó con el sistema financiero cuando quebró en Perú. Pagaban hasta horario. No sé si se acuerdan ustedes, pagaban diario, horarios, cuando existía la Triple C, la CCC, en fin, todo el sistema que había y quebró todo eso. ¿Por qué? Porque llegaron a extremos ya, inmanejables. Entonces vean ustedes, el modelo funciona. Van a ver ustedes ahora, si yo quiero, no sé cuánto sale aquí, si alguien tiene una calculadora, por favor. Creo que yo tengo. No es que yo te olvidé decirles que traigan su calculadora. Porque la calculadora. Vamos a ver. Veamos cuánto sale para que se den cuenta ustedes. Veamos. 1,06 elevado a la 4 por 1000. 1262 en este caso sale 1262,5 soles. En el primer caso sería 1,12 elevado a la 2 por 1000. 1200, ahí está, para que vean 54,40. Para que vean ustedes, aquí 1254,40 cuando la tasa es semestral y en el otro 1262,5 cuando es trimestral. Sencillo. Quiere decir entonces que vas ganando más interés. Indudablemente lo que te va a interesar es en lo segundo y así sucesivamente. Probemos el modelo si efectivamente funciona ese modelo matemático financiero. Retrocedamos. Encontremos principal conociendo el monto. Vamos a poner en este caso, primero, si conozco montos, ¿por qué factor lo multiplico? En el modelo está. ¿Por cuál? ¿Cuál es el modelo? Vean su modelo, pues ustedes tienen su... Eso es lo que quiero para que sepan usar las tablitas. Las tablas hay que saberlas usar, simple y llanamente. Si conozco el monto, ahí está en el modelo, voy a utilizar ¿qué cosa? El factor simple de actualización, ¿no? Ahí está. Factor simple de actualización a la tasa de cuánto. En este caso estamos trabajando con la tasa de 12% y en el tiempo de cuánto. Estábamos trabajando en el primero en dos semestres. Y lo único que hago simplemente es aquí el monto, 1254,40, que multiplica y veo en mi otra tablita cuál es la notación matemática. El factor simple de actualización dice que es la inversa de 1 más i elevado a la n. Entonces acá tengo 1254,4 que multiplica a la inversa de 1,12, ahí está la tasa, en el tiempo de cuánto, de 2. Y yo creo que ahí, igualmente con su calculadora, rápidamente hacen la operación y ustedes hacen 1,12 elevado al cuadrado
saca la inversa y lo multiplica por 1254,4 y le da exactamente los 1000. Quiere decir, da exactamente los 1000. Quiere decir entonces que el modelo funciona. Veamos qué pasa si es que yo esta parte no lo estoy trabajando en la primera. Si yo no tengo, o sea, la primera estoy trabajando, si es que estaba trabajando semestral 1, 2, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo no tengo los 1000 soles, pero quiero llegar a tener los 1254,40? Quiere decir que tengo que hacer dos depósitos de semestrales, ¿cierto? Uno aquí y el otro al final, y quiero llegar a tener lo mismo. Eso significa entonces que tengo que encontrar ¿qué cosa? R. Y ustedes en su modelo, vean ahí simplemente su cuadrito, si tienen, pueden ubicarlo, o sea, el R pueden calcularlo conociendo principal o conociendo monto. Veamos en la primera. Si yo conozco principal, ¿por qué factor lo multiplico? Por el factor de recuperación de capital, en este caso a la tasa de 0,12 en el tiempo de 2 semestres. Sencillo. Entonces esto significa que voy a poner los 1000 por el factor de recuperación de capital y lo busco en la otra tabla. No hay necesidad de memorizarlo, simplemente lo veo ahí. Factor de recuperación de capital, la última, la sexta, dice que es la tasa que multiplica a 1 más i elevado a la n, 1 más i elevado a la n menos 1. Ahí está. Si reemplazo eso, simplemente voy a tener acá 1000 que multiplica a 0,12, que es la tasa que estoy trabajando semestral, por 1,212 elevado a la 2, y abajo va a ser 1,12 elevado a la 2 menos 1. Veamos cuánto sale ese R. Es sencillo. Ustedes con su calculadora pueden hacerlo. 1,12 elevado al cuadrado menos 1, le sacan la inversa, lo guardan en la memoria, 1,12 elevan al cuadrado, lo multiplican por la tasa y lo multiplican por la memoria y por los 1000. Quiere decir que si no tengo los 1000 soles para colocar el 1 de enero, en el primer semestre yo puedo colocar 591, no sé si alguien tiene calculadora por ahí, me sigue, y aquí R1, y el otro tendría que colocar acá 591,7. Estoy redondeando este 7, 6 pico y pico. Quiere decir entonces, y voy a tener el mismo resultado, el mismo monto. Lo puedo calcular. Quiere decir, ahí está. No tengo los 1000 soles, pero puedo colocar semestralmente 591,70 aquí, acá, y voy a tener lo mismo. Lo calculo a ver si es cierto. Veamos si es cierto. Quiere encontrar entonces monto conociendo R. Ahí está, vean su modelo. Lo ven sencillo. Monto conociendo R, multiplico ¿por qué? Por el factor de capitalización de la serie a la tasa, en este estamos trabajando 12, en el tiempo de 2 semestres. Sencillo. Por lo tanto, ahí entonces voy a tener monto es igual 591,7 que multiplica, y veo en mi otra tablita cuál es la notación matemática. Sencillo. Factor de capitalización de la serie. El factor de capitalización de la serie dice aquí, veamos, ahí está en la notación matemática 3, 1 más i elevado a la n menos 1 entre i, claramente. Si lo aplicamos esto, entonces veamos acá monto es igual 591,7 que multiplica, veamos aquí, 1,12 elevado a la 2 menos 1 entre 0,12. Veamos cuánto sale esto. Veamos si es cierto. 1,12 elevado al cuadrado menos 1 entre 0,12 multiplicado por 591,7 sale, claro que aquí hay un redondeo, tiene que salir
exactamente los 1.254.40. ¿Ven? Aquí hay que tener, porque ahí estoy redondeando demasiado. Entonces, vean, el modelo funciona. Por eso les digo, esto es sencillo y hay que saberlo utilizar. Lamentablemente, como digo, es todo un curso completo que quizá más adelante lo demos, pero ahorita lo que quería era crear, dar el inicio de que no es difícil manejar los instrumentos financieros, las herramientas financieras para evaluar un proyecto, para evaluar selección alternativa. Es sencillo en realidad. Esto lo he hecho para que se den cuenta cómo es un ahorro, y vamos a ver, por ejemplo, en el próximo ejercicio voy a hacer rápidamente porque ya me está haciendo señas en medio, vamos a hacer cómo se trabaja una inversión. Es sencillo en realidad. En su material, ustedes ahí les he dado ahí, he seleccionado, me parece un buen material, para que vean ustedes ahí lo que es inversión y lo que es financiación. Lo que es inversión y lo que es financiación. He seleccionado, ¿por qué? Para ya no estar, o sea, yo lo que quiero es que ojalá, como les digo, que lo lean ese material y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Ahí hay un tema que es importante que ustedes lo lean, lo profundicen y van a darse cuenta que no es nada del otro mundo elaborar un flujo de caja. Muchas veces pensamos que cuando nos hablan de los estados financieros, preparar un balance, un estado de pérdidas y ganancias o un flujo de caja, es decir, inmediatamente creemos que no podemos hacerlo. Y en realidad es muy sencillo. El flujo de caja, que es la exigencia que le está con de peso cualquier financiera, es lo que exige. Es sencillo hacerlo. Solamente yo les voy aquí a dar unas indicaciones para que se den cuenta que de ahí está en una separata, que es muy sencillo hacerlo. Y eso lo hacemos nosotros en la universidad, pero como les repito aquí, por motivos de tiempo, no podemos detallarlo porque sería, como le digo, hacer por lo menos unas 10 horas de clase para poder rápidamente estar en onda con esto. Pero les digo esto, yo siempre, háganse la idea de que, y eso le digo a todos a mis alumnos, háganse la idea de que cada uno de nosotros, o sea, cuando estamos parados somos la empresa. Eso es lo primero que tenemos que meternos en la cabeza. Nosotros somos la empresa. Y todo lo que ingresa a nosotros, todo lo que ingresa, por ejemplo, si viene, vamos a poner el ejemplo que ustedes son dependientes de su papá y ustedes efectivamente son una empresa, porque ustedes están ahorita prácticamente, son un proyecto que pronto va a estar en ejecución, en operación, están recién formados. Entonces, ¿qué sucede? La propina que les da su papá, ¿qué cosa es? Es un ingreso. Está ingresando, o sea, es un ingreso para ustedes. Cuando pagan su pasaje, ¿qué cosa es? Es un egreso, está saliendo de la empresa, ustedes así, está saliendo. Cuando ustedes van a comprar, van a la cafetería y compran, por ejemplo, un sándwich y una gaseosa, ¿qué están haciendo? Un egreso. ¿Cierto? De repente, por ejemplo, un libro viejo ya no les sirve y se lo venden a los que vienen atrás, a los cachimpos, etcétera, vamos a suponer. ¿Qué es lo que están haciendo al vender ese producto que ya para ustedes no les sirve su objetivo si no quieren otro libro? ¿Qué es lo que están haciendo? Generando un ingreso, está ingresando plata a ustedes. Entonces lo que mide un flujo de caja es lo siguiente. Vamos a suponer lo que mide lo siguiente. Prácticamente los ingresos vamos a ponerlo positivo en una escala y los egresos lo vamos a poner negativo. Cuando hacemos, por ejemplo, vean ustedes, cuando hacemos una inversión, ¿qué cosa es? ¿Positivo o negativo? La inversión, ¿qué será? Negativo. ¿Por qué? Porque va a salir dinero de la empresa, ¿cierto? Cuando estoy consiguiendo una fuente financiera y me da el préstamo, por ejemplo, Frontepe, si me accede a un crédito, ¿qué cosa será? Un ingreso. ¿Por qué? Porque va a ingresar dinero a la empresa. Cuando después voy a comprar los bienes de capital, voy a comprar los insumos, etcétera, es ya inversión. Entonces quiere decir que aquí estamos en un problema
situación de inversión. Cuando costeo una producción de un mes o de un año, ¿qué cosa es? Egreso, porque voy a comprar todos los factores de producción, ¿no?, para hacer esa producción mensual o anual. Por lo tanto, también eso es hacia abajo. Si yo vendo un activo que ya no me sirve, como decía el libro, que ya no le sirvió a ustedes y se lo vendía a otro que efectivamente lo va a necesitar, ¿qué cosa es? Es un ingreso, o sea, hay un valor de desecho y vendo ese activo, es un ingreso. Cuando yo hago una reinversión, por ejemplo, una máquina ya no ha salido máquinas más eficientes, tecnologías mucho más rápidas, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que es esa reinversión? Negativa, de hacia abajo lo grafico. Es decir, en realidad un flujo de caja no es otra cosa que ver esto nada más, lo que ingresa a la empresa y lo que sale de la empresa. Y eso constituye un estado financiero poderoso prácticamente para las entidades financieras. Es lo que ven, y eso es lo que decía la ingeniera Blanca Moral. Eso lo propone el dueño del proyecto. Y eso es interesante, no lo perdamos eso. Por eso le digo que me preocupa de que no vayamos a caer en una tasa elevada de morosidad y matemos la fuente de capital. Este es importantísimo. ¿Por qué? Porque quiere decir esto que cada inversionista, cada proyecto debe ser totalmente sustentado y que tenga la suficiente fuerza para cumplir con los compromisos. ¿Por qué? Porque después nosotros aquí, o sea, esto significa que hay que hacer lo que decía. Primero el sustento técnico, o sea, un proceso productivo, si fuera posible prácticamente, si es que ya esto está patentado, etcétera, si es que la tecnología totalmente desarrollada, perfecto. Esa es la primera base y eso lo he dicho yo claramente. En segundo lugar, hay que tener en cuenta, como le repito, el flujo de caja, o sea, los ingresos. Y ahí es donde yo le planteo una cosa. Yo creo que no debe verse por cosechas, porque ellos ahí ven, si ven ustedes vamos a suponer que aquí está en la etapa del momento cero. En este momento, por ejemplo, ustedes hacen la inversión y ellos les dan periodo de gracia. El periodo de gracia significa que solamente vas a pagar los intereses, no vas a amortizar nada, no hay amortización, eso es todo. Pero ¿qué sucede? Hay un problema. Ya lo he planteado y lo hemos discutido inclusive con mis alumnos. Y hay que hacer un planteamiento. Creo que el problema viene entre la etapa de la cosecha 1, y el momento que no se sabe cuándo, en las cuales efectivamente ingrese el capital, retorne el capital por ventas, ¿no? Ese es el gran problema que hay. Creo que debe entender la entidad crediticia, en este caso Conepes, que debe darse ese margen. Creo que no debe darse sobre cosecha, porque a veces yo tengo la cosecha y la almaceno, no tengo mercado, ¿qué pasa? Y los costos de almacenamiento son caros. Entonces, este es un gran problema. Aquí creo que hay una cosa que hay que tomar muy presente. Ahora el otro problema es, claro que estos intereses, estos intereses son un problema para nosotros, para quien va a hacer un préstamo, porque parece mentira, ese 12% se convierte prácticamente, como le repito, seguramente 15-16% de seguro, en tasa efectiva. Eso significa que estos intereses, si no te los perdona las entidades crediticias. ¿Qué hacer con estos intereses? Yo creo que se puede hacer lo siguiente. A partir de aquí, si hacemos una buena programación de producción, de repente mensualmente, o en fin, depende de las frecuencias, acortémoslas, para que las cosechas sean seguidas, C3, cosecha 4, etcétera, etcétera, ¿no? En esa medida, entonces, estos intereses que se han acumulado por el periodo de gracia, sean repartidos en una cantidad N de cosechas que le permita prácticamente a quien hace agricultura poder pagar. No está
está negándose a pagar, sino está distribuyendo estos intereses generados a partir de la primera cosecha para ellos. Creo que ahí hay una salida, porque esto lo he conversado con la ingeniera Blanca, que hay ese problema. Porque también, más que todo con gente que se quiere iniciar y tienen ese problema. Yo creo que por ahí estaría la salida. O sea, no estamos diciendo que nos bajen los intereses, sino que esto, ¿por qué? Y algo más, quiero plantearles aquí, y esto me gustaría que está el ingeniero Mina, que está muy metido en lo que es Concha de Abanico, porque ellos también creo que María Sport tiene el sistema de finanzas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué es interesante. Vean, yo les decía lo siguiente: la primera cosecha debe ser considerado como capital, como inversión. Esa es otra de las alternativas que también hemos conversado, que también es posible. ¿Cómo? Se puede justificar. Por ejemplo, vamos a poner los proyectos, porque los proyectos de agricultura son, como les repito, dependiendo, algunos son de 4 meses, como decía, por ejemplo, langostino, a los 4 meses ya tienen 6 meses, no 4 tanto, tienen cosecha. Pero veamos Concha de Abanico, desde el momento cero, creo que hay 2 meses de captación, si no me equivoco, y más o menos de ahí hasta que tienen la primera cosecha, son 14 meses más, son a los 16 meses recién tienen la primera. Claro que en el mes 14 creo que hay una selección, porque hay unos que crecen más rápido, que más o menos es el 45% que cosechan, y quedan 2 meses que al final 16 meses recién tienes tu cosecha. Y según lo como programas, y otro problema que es el captaje o la semilla, de ahí aparece, programarás tú tus cosechas, ¿no?, a través del tiempo. Entonces viene un problema. Quiere decir que cada proyecto, ojo, por eso es que es fundamental la formulación de los proyectos. La inversión fija, o sea, el capital que se dedica, que se destina para la inversión fija, yo les decía, esto no tiene ningún problema, pero el problema era que en esta, cuando se considera la primera cosecha, yo les decía que esto se debe considerar como inversión. ¿Para qué? Para justamente justificar esto que les decía anteriormente, distribuir esos intereses en el tiempo. Esa sería la sustentación que haríamos para poder darle un poco más de alivio a quien quiera hacer inversión en agricultura. Esa sería una salida. Yo lo estoy planteando, estamos conversando y ojalá que entiendan, porque como están diciendo, en este caso Valladares decía, creo que en nuestro nuevo orden, porque es un nuevo orden económico de oferta y demanda, me parece que el Estado está asumiendo un rol bastante serio, y creo que están entendiendo que quien aporta, quien plantea una propuesta, ellos lo están tomando y lo están analizando y replantean la cosa. Yo creo que hay que aprovechar este nuevo esquema mental, esta nueva concepción que está tomando la administración pública, y darle estas ideas. Que se considere entonces esta porción de primera cosecha como inversión, para que sustente prácticamente el poderlo diferir esos intereses en las siguientes cosechas. Esa sería una salida, como les repito, porque es bien bravo la agricultura. La primera, no sé si está, creo que Mina puede decirnos cuántos problemas ha pasado María Sport. Creo que el ingeniero Florian nos puede decir cómo las peripecias que pasan. Es fuerte. Entonces hay que considerar este aspecto. Este es el asunto, como les digo, problema que hay ahorita. Se puede hacer eso. Pero eso sí, quiero decirles, los proyectos, creo que ha llegado el momento en que los proyectos deben ser muy bien sustentados. En el aspecto técnico, en el aspecto económico, en el aspecto financiero. Tienen que ser muy bien sustentados. ¿Por qué? No perdamos, como les digo, no caigamos en ese círculo vicioso y matemos esa fuente de financiamiento que están viniendo. Me contaba la doctora Beatriz Sáez hace unos días de que tiene programa, creo que lo publicó ella, ya lo ha anunciado, de que para los próximos 3 años están interesados capitales del exterior por $60 millones para ingresar al Perú. Entonces,
esos recursos tenemos que saberlos manejar. Fondepes tiene que tener muy bien estructurado a quiénes va a darlos. Ella ha dicho bien claro, no es el problema de garantía, el problema es que te sustente el aspecto técnico y que puedas cumplir con tus compromisos. Ahí está, o sea, en resumen hay que actuar con seriedad. Ahí está el éxito de la acuicultura. Si es que queremos tener una fuente permanente y que cada vez crezca el recurso financiero. De lo contrario estaremos matando prácticamente la gallina de los huevos. Estaremos haciendo mal. Entonces, esto es lo que quería. No sé si tengo tiempo para hacer el ejercicio de inversión o ya estoy... ¿Puedo hacerlo? Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo, por ejemplo, para que vean ustedes. Estos ejercicios, allí hay, creo que si no me equivoco, les he dado como 20 ejercicios desarrollados. Ahí están completitos. Para que se den cuenta de cómo se utiliza el valor actual, la tasa inicial de retorno. Es la misma base del modelo matemático financiero, no hay otra cosa. Y uno proyecta, aquí está el momento cero, y vamos a poner que un proyecto tenga, yo proyecto 5 años, ¿cierto? Y proyecto 5 años. ¿Y por qué 5 años? Por ejemplo, estando hoy. Porque no sé qué pasará después que se vaya, que termine este gobierno. Uno tiene que mirar la realidad también. No puedo pensar, ya sería pues una masturbación tremenda, ¿no? Pensar qué va a pasar por acá. Muy difícil. Los 5 años sí están asegurados y por lo tanto yo debo trabajar en función de las políticas que implemente este gobierno, cómo está promoviendo la actividad, hacia dónde va, ahí está el sustento para poder proyectar. Por lo tanto, yo no puedo hacerlo más allá del año 2000. Ninguno. Por lo tanto, entonces, si yo hago, por ejemplo, ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 años, ¿cierto? Proyectado. ¿Qué es lo que pasa? Cada año porque yo proyecto por resultados, ¿cierto? ¿Cómo me va a ir en este primer año? O sea, ¿cuál va a ser mi resultado de este primer año? ¿Cierto? Para eso uno ya cuando proyecta, pues dice, yo trabajo, considero solamente 10 meses al año. O en este caso, considero, por ejemplo, ojo, que hay que tener muy en cuenta el ciclo, ¿no? El ciclo biológico del animal. Tengo que pensar en eso, para ver cómo voy a operar, si el producto lo puedo sacar todo el año, o de repente hay estacionalidad. Todo eso hay que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta cuántas veces va a ser mis ingresos al año. Por lo tanto, al final voy a trabajar por resultados, ¿cierto? Voy a tener un resultado 1 en el año 1, un resultado, vamos a poner que sea aquí el 96, el 97, el 98, el 99 y el 2000, ¿cierto? Ahí tenemos nosotros y estamos en el 95, momento 0, 95. Por lo tanto, vamos a suponer que mi flujo de caja me dice después de descontado todo, o sea, viendo mis ingresos y mis egresos del año, vamos a suponer que diga que voy a obtener un flujo de caja positivo en el 96 vamos a poner en este caso que sea una inversión, los $120.000 que dice Fondepes. ¿Cierto? $120.000 estoy invirtiendo y me va a generar en el 91 no sé cuántas cosechas, porque eso ya depende de cuántas cosechas hay en el año, pero ustedes saben que al final del año, y tenemos hasta marzo del siguiente año, ¿para qué cosa? Para presentar nuestros estados financieros. Eso es fundamental que tengan presente siempre. Por lo tanto, entonces ahí se van a reflejar mis resultados del año. No sé cuántas cosechas, porque eso ya es otra cosa. Es programación de producción, la estacionalidad del producto, el ciclo, etcétera, etcétera. Hay que ver todos esos factores. Pero vamos a suponer que estoy invirtiendo $120.000, es la inversión que voy a hacer. Y vamos a suponer que mis ingresos, mi renta, mi flujo neto de 96, vamos a suponer que sea $30.000 americanos. Vamos a suponer que en el 97 mi resultado 2 sea, vamos a poner, estamos trabajando en valores
participantes sea 45. Lógico que esto voy a tener muy en cuenta mi capacidad instalada. No, porque esto no es cuestión solamente de ver, hay que ver la capacidad instalada y ver si voy a crecer en mi capacidad o tengo capacidad ociosa que lo voy a ir cubriendo poco a poco. Esos son aspectos ya técnicos. Pero vamos a ver por resultados. Vamos a suponer que el 97 y el 98 sea un año bueno y sea en valor real el resultado 3 también sea tan igual como el anterior. Y vamos a suponer que, por ejemplo, el 99, el resultado, el flujo, sea positivo y hay un crecimiento. Vamos a poner $55.000. Y vamos a poner que en el resultado 4, en el resultado 5 haya 60.000. Trabajando ya prácticamente vamos a poner una capacidad instalada de repente ya al 100%. Estos son mis resultados de mi flujo de caja, de eso que le estaba diciendo anteriormente de ingresos y egresos. Esto visto en un diagrama, o hay otros que lo presentan en cuadritos, por eso depende ya la forma como lo presentes. Y dices acá tienes el año, y acá tienes ¿qué cosa? Tienes los resultados. Siempre lo preparan así, en los cuadros depende, como les repito, pero es lo mismo. 3, 4, ¿no? En fin, y aquí ponen los resultados, ¿no? Proyectados. 30.000, y todos los datos. Esto ya, le digo, es ya preparación de los cuadros ya en el estudio que uno presenta. Pero esto lo estoy llevando a un gráfico, simple y llanamente. Por eso le digo, es fundamental, y eso es como ingeniero que soy, me gusta hacerlo todo en diagramas. Diagrama de flujo financiero. Todo en diagramas. La verdad que hay que simplificar esto. Es muy sencillo cuando uno, toda esa información a veces kilométrica, uno lo lleva a un diagrama y en un diagrama tiene todo. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Simple y llanamente, toda la evaluación de un proyecto se hace a valor presente. Y ahí están las separadas. Valor presente, otros le llaman valor actual, otros le llaman valor actual neto. ¿Qué es el valor actual neto al final? No es otra cosa que traer al presente tanto los ingresos y los egresos, y prácticamente aquí se tiene el resultado neto. Por eso es que le llaman valor actual neto, en el momento cero. Y esto es lo que hace, lo que se determina, lo que se hace para evaluar un proyecto. O sea, los indicadores, ahí los van a ver ustedes, para evaluar un proyecto no es otra cosa que el BAM y la tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo. 3. Y no es otra cosa que aquí en este caso vamos a ver uno más. Esta es mi inversión, 120.000. Quiere decir que estos flujos futuros, resultados de cada año, tengo que llevarlos al presente para evaluar. Al momento, 0. Y cotejarlo con la inversión que he hecho. Esto, por supuesto, en valores reales, ojo con esto. Sin inflación, sin nada de eso. Valor real, para poder comparar. Por lo tanto, entonces lo que tengo que hacer es simplemente traer estos flujos. Traer este flujo, que en este caso son dos igualitos, entonces yo lo considero como una serie. Vamos a ver aquí. Este lo voy a traer ¿hasta dónde? Hasta aquí. Y posteriormente lo voy a traer acá. Ya. Entonces vean ustedes, lo considero como una serie. Y este dato de acá, lo considero como un monto, porque lo voy a traer directamente al momento cero, porque es distinto. Estos si son dos, yo lo considero como una serie. Este primer dato lo considero como un monto, porque es solo, es un dato. Este igual lo considero un monto, y este lo considero un monto y también lo traigo al valor presente. Por eso, diagramando todo rápidamente, uno se entera cómo hacer. Entonces tendría aquí, este es el valor cero, el momento cero, la inversión. Voy a actualizar del año 1 acá. Si lo considero como monto y lo voy a llevar a P, ¿qué hago? Principal será igual a monto por T. Vean su cuadrito nada más. Como les digo, ustedes se remiten a estas dos cosas que son simples y ven ustedes, cuando ahí está, principal monto, lo multiplico por el factor simple de actualización. ¿Cierto?
Vamos a suponer que su tasa, aquella que está utilizando ahí, 0,12, 12%, vamos a utilizar ese. 12%, por lo tanto, a la tasa de 12%, estamos trabajando en dólares. ¿En el tiempo de cuánto? Un año, nada más. Por lo tanto, entonces lo único que voy a hacer aquí es lo siguiente, el monto, que es 30.000, y lo multiplico por qué. Veo cuál es la notación matemática, factor simple de actualización. Dice que es igual la inversa de 1 más i elevado a la n. Reemplazo simplemente 30.000 y multiplico 1 por inversa de 1,12 elevado a la cuánto. A la 1 es prácticamente un interés simple que el primer año. Entonces, opero y lo llevo al valor presente. Ese dato será entonces 1,12 la inversa y lo multiplico por 30.000. Quiere decir 30.000 dentro de un año, 30.000 dentro de un año, hoy son ¿cuánto? 26.786. Correcto, estoy redondeando, porque sale 26.785,7. 26.786 en valor presente. Entonces, quiere decir que 27.786 dentro de un año, a esa tasa, si no se mueve, son 30.000. O también a la inversa. 30.000 dentro de un año, hoy, a esa tasa, son 26.786. La misma. Por lo tanto, entonces ya tengo el primero del año 1 actualizado. Ahora tengo aquí aquí hay una serie. Se repiten los mismos datos, así quiere decir los mismos resultados. Estamos proyectando y de repente nos puede dar esta situación. Y nos da de que 45.000 vamos a tener de renta neta, de flujo neto, y 45.000 en el año siguiente. Por lo tanto, son datos iguales, que yo los puedo actualizar. No hay necesidad de estar. Puedo hacer uno por uno si quiero, pero también puedo hacer los dos y de una vez lo actualizo. Como gusten ustedes. Ya eso ya es materia de tiempo. Si uno quiere tiempo y papel, o en el caso de la computadora, ya es que inclusive haces tu programa y te transmites tus áreas. Bien, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Veamos, PSUS 2. Entonces quiere decir, estos dos datos vamos a llevarlos primero aquí, a este momento 1. ¿Por qué? Primero aquí. En este caso será entonces principal, estamos aquí, PSUS 2, que multiplica a R por, vean su cuadrito, su modelo. Principal R por FAS, factor de actualización de la serie a la tasa de 12% en el tiempo de ¿cuánto? 2 años, porque son 2 años los datos, 2 años. Entonces aquí PSUS 2 será igual R 45.000 que multiplica, y vamos a ver cuál es FAS. La notación matemática del factor simple de factor de actualización de la serie es 1 más i elevado a la n menos 1 entre i que multiplica a 1 más i elevado a la n, ¿cierto? Si reemplazan ustedes, simplemente van a obtener lo siguiente: 45.000 que multiplica ¿cuánto? A 1,12 elevado a la ¿cuánto? A la 2, porque son 2 años, menos 1, y abajo va a ir 0,12 que multiplica a 1,12 elevado al cuadrado. Si operamos eso, simplemente van a obtener lo siguiente: 1,12 elevado al cuadrado por 0,12, le sacan la inversa, lo guardan en la memoria, 1,12, lo elevan al cuadrado, menos 1 por la memoria y por 45.000. Tienen ustedes que 45.000 en el 97 y el 98, que son las mismas cifras, al año 96, primero lo estoy llevando hasta el año 96, va a ser igual a ¿cuánto? 76.000 con 52 dólares. Ahí está. He actualizado esos 2 años del 97 y el 98 y lo he actualizado hasta el 96. Y tengo que corregir. En ese momento, este PSUS 2, ¿qué cosa es? Es un monto. Ahí viene el asunto. Por eso le iba a saber manejar nada más esta tabla. No hay otra cosa. ¿Por qué tengo que corregirlo entonces para llevar este PSUS 2 acá?
P sub 2 era igual monto por, ahí está, ustedes en su modelo monto por el factor simple de actualización a la tasa de 0,12. ¿Y cuánto tiempo le falta? Un año le falta acá. Por lo tanto, ustedes tendrían aquí los 76.052 que multiplica a la inversa de 1,12 elevado al cuadrado, a la 1 nada más, que es el 1. Por lo tanto, es un interés simple prácticamente. ¿Y qué es lo que están sacando ustedes? 1,12 su inversa y lo multiplican por 76.052 y van a darse cuenta que esos 2 años actualizados acá viene a salir ¿cuánto? Viene a salir 67.904. Y ya tengo el segundo dato de valor presente, porque ya tengo el primero y ahí tengo el 2. Luego actualizo los años siguientes, iguales porque acá son montos. Luego sumo valores presentes y luego lo cotejo con la inversión. Quiere decir entonces el valor presente, ¿qué pasa ahí? Si los resultados actualizados son mayor que la inversión, ¿qué significa? Acepto la inversión. Si son menores, en que 120.000, rechazo la inversión. ¿Se dan cuenta? Como les repito, estos instrumentos son sencillos de manejar. No hay nada del otro mundo. Ya no es como antes que utilizábamos unos tremendos tablones. Las matemáticas financieras eran unas tablas, cuadernos, vendían. Ahora no. Es simple, nada más. Con esas formulitas, ustedes hacen todo esto. No hay nada del otro mundo. El asunto está en saber estructurar costos, inversiones y hacer sus estados financieros. Y el flujo de caja, que es fundamental. Yo creo que aquí termino porque en realidad ya me he pasado, pero lo que quería era lo siguiente, resumiendo. Crear inquietud en todo el mundo, en todos los que están dedicados a la agricultura, desde los estudiantes, en que tenemos que utilizar herramientas financieras. Eso sí, de todas maneras. Ya no hay que ver la agricultura solamente desde el punto de vista técnico, veámoslo desde el punto de vista económico y financiero. Tenemos que manejar finanzas. Y la agricultura, fíjese, por el alto riesgo, hay que manejar con pinzas, con mucho cuidado las finanzas. Entonces, con esto termino. Bien, muchas gracias. A continuación, la disertación del ingeniero Guillermo Tello Alba, en su disertación La ingeniería y el desarrollo tecnológico. Muchas gracias. Voy a hacer, ante la hora que nos ha ganado, voy a ser lo más explícito posible y poder dar oportunidad para que el ingeniero Carlos Florian pueda contestar las preguntas que quedaron pendientes el día de ayer, así como se habían conversado. En tal sentido, primeramente, hablaremos sobre ingeniería. La ingeniería es una técnica social y la tarea del ingeniero es el desarrollo. Por tanto, los ingenieros estamos al servicio de la sociedad y que actuando colectivamente se potencializan las especialidades. La ingeniería es una profesión creativa y la humanidad está rodeada de ejemplos creados por esta profesión. Las obras de infraestructura, viviendas, edificios, etc., han sido construidos con materiales que se conjugaron en el proceso que llamamos ingeniería, tales como concreto, tabiques, acero estructural, etc. Los servicios de agua, como la comodidad
de vida moderno llega gracias al sistema de distribución mediante el proceso de ingeniería. Los medios de transporte son productos del proceso de ingeniería. La electricidad que da luz y que hacen posible el esparcimiento por medio de la radio, televisión, cine, etc., son productos de ingeniería. Los alimentos enlatados, máquinas, combustibles, etcétera, etcétera, todo está relacionado con la ingeniería. Es muy posible que la ingeniería sea una de las profesiones más antiguas de la humanidad. Las grandes civilizaciones de la Tierra desarrollaron actividades de ingeniería para dar el impulso que hoy admiramos. Ejemplo, los egipcios, los romanos, los mayas, nuestros antepasados, cuyos restos históricos como son el mejor ejemplo de ingeniería, como son Chavín, Machu Picchu, etc. En cuanto a la definición de ingeniería como profesión, se sabe que a través de los años ha venido siendo modificada según como las necesidades del mundo han ido cambiando, por lo que una de las últimas definiciones que se da a la ingeniería en la década del 70 y que mantiene vigencia es la siguiente: la ingeniería es una actividad profesional que usa el método científico para transformar de una manera económica y óptima los recursos naturales en forma útiles para el uso del hombre. La ingeniería está constituida por diferentes campos o especialidades y lo que aprecia la sociedad son los resultados concretos, como una presa, una carretera, una bomba de agua, una hidroeléctrica, etc. Y en nuestro caso, una planta de frío, una planta de cultivo, de procesamiento, captación de agua y otros productos. Por esto se divide en funciones cuyas principales podemos apreciar en el siguiente gráfico. Empezando por la parte de acá de la izquierda, vemos primeramente que una de las funciones es la investigación, en la cual el ingeniero investiga las características de los recursos para determinar si tienen propiedades que puedan ser aprovechados y desarrolla métodos y sistemas de producción. Seguidamente tenemos el desarrollo del producto. El ingeniero aplica los sistemas de producción de acuerdo a condiciones locacionales. Seguimos con proyectos en el cual significa emplear metodologías racionales para encontrar soluciones a las necesidades en los estudios planteados. Construcción. Mediante esta función, el ingeniero combina los resultados obtenidos de la investigación, desarrollo de productos y proyectos para producir la infraestructura deseada. En cuanto a construcción, esta función es semejante a la anterior. El ingeniero obtiene resultados mediante procesos repetitivos. Seguidamente tenemos la operación, en el que el ingeniero que supervisa la operación de una línea de producción, su preocupación principal reside en que exista el menor despilfarro posible de recursos y como consecuencia un porcentaje mayor de producción que pueda representar para los fabricantes cientos de miles de soles de utilidades. En la aplicación y venta, una vez elaborados los productos, hay que distribuirlos en el mercado y convencer a los clientes que el producto que ofrece es superior al de la competencia. En cuanto a la industria, el ingeniero que se dedica a la administración puede alcanzar
el ingeniero, por su formación profesional, puede dirigir, asesorar y hacer empresa. Y la última, en cuanto a la administración, el ingeniero que se dedica a la administración puede alcanzar puestos ejecutivos del más alto nivel. El ingeniero, pues, es un profesional que por medio de sus conocimientos científicos, su habilidad creadora y su experiencia, desarrolla los planes, métodos y procedimientos para transformar los recursos naturales en formas útiles para el uso del hombre. Su trabajo es sobre todo mental, no necesita tener especialmente habilidades manuales pero sí requiere de ciertas características que vamos a poder apreciar en el siguiente gráfico. Estoy pasando muy rápido para poder dar la oportunidad, como le decía, al ingeniero que pueda contestar las inquietudes de ustedes. En ella podemos apreciar, pues, que la primera característica que debe tener un ingeniero es tener una conciencia profesional. Seguidamente, habilidad para resolver problemas. En esta característica